hacer con ustedes algunas reflexiones, algunos planteos vinculados a tres ejes centrales. Uno vinculado a la complejidad en el que se desarrolla el ámbito del ejercicio médico, como el resto de las profesiones liberales, una complejidad que viene a tono de los tiempos tecnológicos, que viene también de la mano de la legislación sanitaria compleja, que abarca muchos aspectos de la vida profesional a los que los profesionales de la salud no están acostumbrados. Un segundo aspecto en el que nos retrotraemos, vinculado a la medicalización de la vida. La gente quiere una respuesta hoy y ahora, y esta respuesta viene dada de aquello que la comunidad médica pone todo el tiempo a disposición de la gente. Ustedes recuerdan que decíamos, ¿no?, que ya los pacientes no se mueren más, no existe la palabra muerte en el vocabulario médico, la gente ovita, la gente no responde a las maniobras de resucitación. Y la tercera cuestión, que es la que nos ocupa a nosotros, ahí William Prado dice que no hay audio. Bueno. Nico. Hola, Andrea. Te escuchamos perfecto los tres. Hola, André. Hola, bienvenida. Les quería contar que me pidió el doctor Manrique si él podía también participar, con lo cual ahora en cuanto entre a la web le vamos a dar cámara para que él también participe, ¿les parece? Por supuesto, por supuesto. Ya está el audio, digamos. Bueno, y entonces decíamos que el tercer aspecto, digamos, la contracara de esta medicalización es la judicialización. Judicialización en la que los abogados no tenemos toda la culpa, judicialización que está vinculada a los procesos de igualación de derechos de los ciudadanos, que se vienen dando en muchos aspectos de la vida y que también han llegado tardíamente al ámbito de la salud. La gente hoy conoce, la gente reclama, mucha gente hoy se considera consumidora, se considera usuaria de servicios de salud. Entonces, esta consideración de la salud como bien social o bien de mercado. Dilucidando estas cuestiones o poniendo esta contextualización es donde nos habíamos quedado la vez anterior, con los aportes que Carlos hacía en relación a todos los temas que van mutando en torno a la responsabilidad. Este traspaso de este pasaje del modelo hegemónico a un modelo de autonomía, en donde tenemos que empezar a comprender que los pacientes tienen un poder de señorío sobre su cuerpo, y esto les da la posibilidad de consentir, pero también les da la posibilidad de rechazar un tratamiento. Y esto es lo que pone en crisis la doctrina del consentimiento informado. No pone en crisis a la doctrina del consentimiento informado de la aceptación. Sí lo pone el rechazo a un tratamiento. Y este era el camino que habíamos empezado a recorrer, donde también decíamos que el concepto de judicialización no es ni bueno ni malo en sí mismo. La judicialización es el síntoma de un problema que viven nuestras sociedades. Toda nuestra América tiene altísimos índices de judicialización en todos los aspectos de la vida. Argentina judicializa todo el tiempo. Y ahí llegó nuestro querido doctor Manrique. Hola, maestro, ¿cómo está? Hola, Marisa, buenas tardes. Hola, Andrea. Qué gusto, qué gusto, qué gusto. Allí nos acompaña el doctor Carlos Goggi, juez nacional. Bueno, y obviamente el doctor Manrique no necesita presentación, es un maestro, un cirujano. No, porque estoy acá, no me presenta nadie. ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto. Y además es quien une estas cuestiones vinculadas a la medicina y a la ética como pocas personas, con una trayectoria ética que tienen pocas personas. Así que bueno, un gusto, doctor Manrique. Entonces decía que hay cuestiones
en la judicialización hay cuestiones subyacentes que deben ser revisadas, ¿no? Y en el ámbito quirúrgico, nosotros destacábamos que una de las cuestiones a ser revisadas es la cuestión vinculada a la información. Esta información que permita una toma de decisión autónoma y en libertad, una toma de decisión inteligente. Habían traído un párrafo del Código de Hammurabi para que pensemos la panacea que resulta hoy el ejercicio profesional en nuestra región. Cuando alguna persona en aquella época cometía algún error al introducir un elemento punzante en el abdomen de un paciente, la pena era la amputación de ambas manos. Con lo cual hoy el juicio de responsabilidad profesional, muchachos, es poca cosa. Pero ciertamente este pasaje del paternalismo todavía no lo hemos hecho propio, tampoco lo han hecho propio las instituciones sanitarias, y quienes sean el sistema de salud de nuestra región, el sistema de salud en Argentina particularmente, se ha adueñado de esta cuestión vinculada a la autonomía, de la toma de decisiones, y hoy es el médico quien ha quedado lamentablemente atrapado en ese paso desde la hegemonía hacia la autonomía, y es el sistema de salud quien decide qué prácticas, dónde, cuándo y cuánto dar a cada paciente. Esto per se es un tema que agrega complejidad al contexto sobre el cual nos estamos manejando. Pero este tema que al que nosotros hacemos referencia, de la responsabilidad profesional, se remonta a fallos muy antiguos, del año 1914, es el antecedente que uno cita con más frecuencia, el caso de Schwedendorf, con el hospital de Nueva York, contra el estado de Nueva York, pero hay un caso anterior que descubrí leyendo hace un tiempo, que es del año 1767, Slater versus Baker y Stapleton, que es un caso, fíjense, el año que tiene, y este caso sostuvo la responsabilidad de dos médicos, al haber desunido una fractura parcialmente consolidada sin el consentimiento del paciente. El tribunal consideró inapropiada la desunión del callo óseo sin la conformidad. Y lo que se imputó, todavía no teníamos elaborada estos conceptos de responsabilidad médica que se manejan hoy, y lo que allí se imputó fue ignorancia y falta de diligencia. Así que de allí yo voy a hacer una sola referencia más para que Carlos haga sus aportes también, y que tienen que ver con este sistema que nosotros tratamos de hacer de ateneo jurídico. Voy a hacer referencia a otro caso, el caso Patrón en Argentina. En este caso se trataba de un paciente que tenía un dolor en su pecho, concurre a su médico clínico le pide que vaya a ver a un cardiólogo porque suponía que su dolor estaba vinculado a un problema cardiológico. El médico cardiólogo realiza un ateneo de cardiología, el ateneo de cardiología determina que debe ir a ver al hemodinamista, va a ver al hemodinamista, y el hemodinamista aconseja hacer un estudio diagnóstico para ver cuál era el estado de sus arterias. Realizada la arteriografía, un trombo se desprende y este paciente queda en estado vegetativo persistente. El caso es tratado en tribunales porque la esposa demanda a la institución en la que se realizó la práctica y a sus médicos por responsabilidad profesional, dado el estado en el que había quedado el marido. Y aquí interviene el cuerpo médico forense. El cuerpo médico forense fue contundente y dijo que no existió responsabilidad profesional. No hubo mala práctica en este caso, sino que
hubo una patología de base del paciente que condujo a un resultado que los médicos no pudieron controlar. Y fueron contundentes, decía, en esta determinación de la inexistencia de responsabilidad profesional. Uno podría, después de leer el fallo, después de leer la resolución que toma el cuerpo médico, podría quedar tranquilo en torno a qué iba a ocurrir después. Pero sin embargo el tribunal va más allá. Y el tribunal plantea qué pasó con el derecho del paciente a ejercer su autonomía, y si el paciente conocía, por eso decimos la información en el ámbito quirúrgico, si el paciente conocía cuáles eran los riesgos para tomar la decisión que él pretendiera adecuada para su futuro, quedar así, no hacerse, morir en la esquina. Y el tribunal dice, realmente los médicos manifiestan haber informado. La esposa del paciente dice, nosotros no hemos sido informados. Lamentablemente, la historia clínica no contenía un documento por escrito que pudiera acreditar, ni tampoco un proceso documentado en la práctica, sobre todo porque pasó, como el relato indica, por diferentes estadios en la atención, pasó por diversos médicos, fue derivado a distintos servicios, y sin embargo no se habló en ningún lugar de la historia clínica de la información. Y hay una frase muy clara del tribunal: no tengo por qué descreer de una parte ni de la otra. Lo que necesito son pruebas, y pruebas no hay. Y aquí no fue la mala práctica profesional la que derivó en la indemnización que hubo que pagar, sino la ausencia de información como un deber autónomo, la existencia de responsabilidad profesional. Por eso digo, son estas cuestiones las que tenemos que empezar a revisar en la práctica, qué cantidad de información, cómo voy a informar, dónde informo, qué informo, cuál es el límite de la información. Hicimos mención a la posibilidad, a partir de una pregunta, a la posibilidad de que el paciente renuncie a recibir información. Es también un derecho del paciente a no saber y a que el médico tome por él la decisión más adecuada, o que la tome quien nombre como representante para la toma de decisiones en salud. Así que sobre estas cuestiones estábamos hablando, y había algunos temas, algunos ítems sobre los que quiero hacer alguna aclaración. Por las preguntas. Segundo, yo quiero, con respecto al consentimiento informado, hacer una aclaración más. Sobre todo por un correo que le mandaron a Andrea en torno a la enorme exposición que sienten los profesionales de la salud, que en este momento padecen en el ejercicio de su profesión. Y hay una contracara que es positiva de la enorme institucionalización de los sanatorios monstruosos y de las estructuras médicas en donde cada uno de los profesionales opera. Y esa faceta positiva que tiene ese aparato gigantesco, abrumador, es que en alguna medida, y sobre todo en la especialidad de la cirugía, el consentimiento informado ya no pesa directamente sobre el médico. Y eso es clarísimo. Por ejemplo, tenemos a un cirujano que tiene su día de quirófano. Entonces, ese día hace 5 operaciones. No va a salir cada vez a buscar el consentimiento para el día del acto, no los previos de los estudios. Entonces, en jurisprudencia se está diciendo con mucha claridad que ese consentimiento, ese deber de informar en los actos concretos y sobre todo para las cirugías, ya no pesa sobre el profesional de manera principal, sino que sobre la institución. Y eso es importante porque se conecta en forma directa con lo que hablábamos el jueves pasado, y es que tenemos que abusar
todas nuestras habilidades comunicacionales, porque cualquier trabajo que hacemos los profesionales liberales, abogados, médicos, el que fuere, es un proceso comunicacional. Entonces, a mí me interesa resaltar que más allá del deber autónomo, ese consentimiento informado es un deber médico, porque tiene que ver con la información médica que se le brinda al paciente. ¿Tiene un correlato jurídico? No lo duden, pero eso es un deber del médico y de la institución médica cuando la estructura es grande, cuando la estructura es compleja. Entonces el médico es una pieza más de esa estructura. Lógicamente se desentiende en el tracto de sucesivas atenciones de los aspectos formales. Y a mí me interesa resaltar eso, o sea, no vivan obsesionados. Sí tienen que saber que el acto comunicacional es parte de la terapéutica y que el consentimiento informado tiene que estar y que no siempre está en cabeza del médico. Sí, Marisa, muchas gracias. Sí, hay dos fallos muy recientes de este año. Uno establece que es indemnizable el daño que genera la ausencia de información o la información insuficientemente brindada por los facultativos que intervienen quirúrgicamente a la actora, y él mismo encuadra su fundamento en el menoscabo a la dignidad personal del paciente, ¿no? Digamos, entender este tema vinculado a la información como parte de la obligación legal en última instancia. La información tiene que ver con una parte del acto médico. Se vincula estrechamente al acto médico. El acto médico contiene la información. En segundo lugar, la información debe ser considerada como un imperativo ético. Además, figura en la ley, pero esto es accesorio. Es accesorio. Lo principal es entender que la información está estrechamente vinculada a la posibilidad del ejercicio de un derecho, del derecho más elemental, del derecho a la toma de decisiones sobre mi cuerpo, que hace a la dignidad, que hace a la libertad. Entonces, en este sentido es que me parece que es importante que ubiquemos estos fallos. Y el otro fallo recientemente dictado, este fallo es de la semana pasada, dice, aun cuando el médico haya diagnosticado correctamente y aplicado las prácticas terapéuticas también correctas e indicadas, la debida obtención del consentimiento es un presupuesto y elemento integrante de la lex artis. La conducta del médico demandado ha lesionado el derecho a la información y autonomía del paciente, con lo cual este es el concepto más importante que les queremos dejar, vinculado a la información. La información hoy constituye un daño separado de la mala praxis. No dar información es un daño. Es un daño que lesiona el derecho a la autonomía del paciente, impidiéndole aceptar el riesgo y formular lo que se conoce como el plan de vida, este plan autorreferencial de vida. Esto que parece tan obvio, pero que durante muchos años el otro es el médico, decidió por el paciente, conforme su propio sistema de valores y creencias, que puede ser distinto al mío. Yo tal vez no quiero iniciar un plan terapéutico programado, quirúrgico, porque en realidad tengo otras cosas que arreglar con mi familia. Entonces puedo decidir que me voy a ocupar de estos temas, aun cuando en esto se me vaya la vida. Entonces uno dice, pero si existen medios, ¿cómo? Yo tengo un juramento hipocrático. Bueno, este juramento hipocrático incluye el respeto por la dignidad del otro. El otro es un ser moral autónomo, capaz de tomar decisiones en materia sanitaria. Parece obvio, pero muchas veces esto se emparenta a cómo ejercen hoy ustedes la profesión, ¿no? Estos problemas que no son de índole jurídica, son de índole gremial, que tienen que resolver con sus asociaciones, con las asociaciones que los representan. Esta
forma, digamos, uno ve los listados de pacientes, 15 pacientes en una tarde. No parece razonable, pero tienen que llevar el pan a sus hogares. Y es la forma en la que hoy deben ejercer la profesión. Esto tiene que tener una mirada, tiene que tener una revisión. Hay que mirar también qué pasa con los jóvenes. De esto el maestro Manrique seguramente nos podrá dar su aporte. Los jóvenes han perdido las habilidades comunicacionales que personas como él tienen, la posibilidad de decir al otro. Y yo no sé si llegaron a escuchar la semana pasada cuando yo relataba una experiencia en Chile donde los planes educacionales de las facultades de medicina chilenas han incorporado por la deficiencia el tema comunicacional. Habilidades comunicacionales forma parte de la currícula en medicina, con tutorías dirigidas a, o en algunas de las facultades, no en todas, con tutorías dirigidas a cómo comunicar y sobre todo cómo dar malas noticias. Este es un tema complejo para médicos que solo miran la posibilidad de cura, que solo miran como única chance salvar la vida del paciente. El paciente no siempre puede recuperar su salud. En ocasiones al paciente solo hay que acompañarlo en el último proceso vital. Y para esto hay que estar preparado también. Y respecto de la comunicación, hay algunos tips importantes, ¿no? Esto de la información, cómo se adjetiva. Es una información que debe ser comprensible, es decir, sacada de ese plano cultural cientificista, del saber profesional médico, y que le permita en un lenguaje simple, adecuado, adaptado al hombre común para tomar las mejores decisiones en esto de las ventajas, de los inconvenientes, de qué va a pasar con mi vida después de esta cirugía, sobre todo cuando las cirugías son para enfermedades tan complejas que las secuelas son muy importantes. Porque esto tiende a un objetivo central, que es ayudar a conformar una voluntad, qué es lo que quiere el otro, y yo esto lo puedo hacer si tengo información. Puede ser. También estamos poniendo el acento en que aquello de la información y del consentimiento está directamente vinculado a la lex artis, al acto médico. Se puede entender muy bien acudiendo a una figura análoga, que es la profilaxis prequirúrgica, en donde se tranquiliza al paciente, se le quitan los miedos al paciente, se realizan 2 o 3 entrevistas o las que sean necesarias para que el paciente o la paciente puedan afrontar el acto quirúrgico correcto, en estado correcto, digo. En los cursos de preparto se le explica a la parturienta qué le va a pasar, cómo manejar el dolor, las etapas del parto, cómo es la contracción, se le enseña a jadear, se le enseña a empujar. Eso es información. Bueno, ahí se entiende perfectamente hasta qué punto ese acto de comunicación está directamente vinculado a la terapéutica. El consentimiento informado es parte de eso también. Y como verán, es un proceso, es un hito comunicacional que se va dando en el tiempo a lo largo de todas las etapas del tratamiento hasta llegar al acto quirúrgico. Y eso es muy importante y se puede involucrar el proceso de consentimiento informado, insisto, con la profilaxis y con todos los actos que tienen que ver con la interacción entre los médicos y los pacientes. Eso era todo, Marisa, podemos seguir adelante. Gracias, Carlos. Otro de los adjetivos, otro de los elementos vinculados a la información es que la información debe ser completa, debe ser pormenorizada. Mínimamente, ¿qué debemos informar? La naturaleza de la información, de la intervención, el objetivo, los beneficios, los riesgos, las molestias, las contraindicaciones, las alternativas
aún la alternativa del no tratamiento. ¿Qué pasa cuando el paciente viene a plantear qué quiere? ¿No? Yo quiero una cesárea. Este es el límite, digamos. Uno observa que el temor legal frente a la toma de decisiones, el miedo a un futuro juicio, los lleva en muchas ocasiones a tomar decisiones equivocadas. El paciente no quiere, el paciente elige entre las alternativas terapéuticas disponibles, entre las alternativas terapéuticas posibles, entre las alternativas terapéuticas adecuadas para su patología, porque el único capaz de efectuar el encuadre es el profesional que tiene adelante. Entonces no hay que confundir autonomía con, digamos, extremar la toma de decisión y dejársela en manos del paciente. El paciente toma la decisión entre las alternativas terapéuticas posibles. Hoy la globalización de la información nos causa muchos problemas, porque la información que obtenemos cada uno de nosotros no es de la calidad adecuada. Y este lazo de confianza que tenemos que generar con nuestro profesional es el que nos debe indicar el proceso, el camino más adecuado, bajo ciertos criterios, ¿no? ¿Cuál es la capacidad del paciente para comprender ese acto, para tomar la decisión más adecuada? ¿Cuáles son los deseos del paciente? Y yo sé que, y lo digo inmediatamente otra vez, recuerdo la lista de la cantidad de pacientes que tienen que atender en una tarde. Entonces, parece incompatible. Y yo reitero este rol de las asociaciones que los representan en estos temas, porque me parece fundamental que ustedes se empiecen a ocupar también de cómo ejercen su profesión. Y entonces decía, estos deseos del paciente que en ocasiones deja en manos del médico toda la decisión. Y esto se llama renuncia a recibir información. Y yo esto lo debo escribir en la historia clínica, debo dejar constancia de que el paciente ha renunciado, doy vuelta a la historia clínica y el paciente firma. Si tengo historia clínica electrónica, documento aparte esto y lo agrego al legajo del paciente. Sí, Andrea. Veo que aquí que estás leyendo aquí, ¿no? Sí. Una pregunta, que vos hablabas recién de los cirujanos jóvenes, y me parece que está buena, es muy interesante. ¿La lees vos o querés que te la lea? Tras vos leer, yo voy a buscar los anteojos y leo la próxima. Los jóvenes no quieren tener responsabilidad solos frente al paciente. No quieren hacerse cargo, prefieren hacer guardias en medios donde se sienten protegidos por otro sinnúmero de profesionales. No quieren estar en lugares pequeños porque tienen responsabilidad frente al paciente las 24 horas. Es un gran problema en el interior del país porque nos estamos quedando sin médicos. El tema de la responsabilidad va íntimamente unida a la judicialización del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. No cubre la responsabilidad civil ni penal, no les paga seguro a pesar de que entren por concurso. Lo mismo aseveran. ¿Quién habló? ¿Quién dijo que esta es Mariana Ortiz? ¿Quién hizo esta? No sé quién, no logro ver quién hace el comentario. Bueno, pero no importa. No importa quién lo haya hecho. Fíjate lo que sigue después. Dicen que en la reunión del discurso del martes, en realidad no puede no se escucha bien. No se escucha nada, Andrea. En el Ateneo que tuvimos el lunes, también por YouLearning, hablamos con Mariano, que esto lo dice acá uno de los asistentes, del miedo a los juicios y a, en realidad, determinar indicaciones simplemente fundamentándose en el
tema del juicio y en el tema de la información y no del paciente en sí. Digamos, hay una indicación para tal procedimiento en un determinado paciente, pero a lo mejor uno puede decir, bueno, no le hago nada porque el paciente está bien y yo podría esperar, pero el temor al juicio ante la información hace que a veces uno tome la actitud, tome determinado camino y diga, bueno, lo voy a hacer porque el juez va a decir, bueno, hizo lo que decían los libros. Esto se llama sobreindicación. Esto es el exceso de indicación médica con el solo objetivo de blindarme. Esto es tan mala praxis como no hacer. El hacer de mal es tan malo como no hacer. Ojo con esto, ojo con esto. Y en relación a la pregunta específicamente, tienen mucha razón, digamos, las especialidades críticas se están abandonando. Hoy a la mañana estuve conversando con la ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires. No hay médicos, no hay médicos. Las residencias no llegan a cubrir los cupos. Y esto que plantean en Santa Fe ocurre, digamos, no es un problema de Santa Fe. En realidad las instituciones de salud no cubren los seguros profesionales. Los seguros son personales y los debe asumir cada uno de los médicos en todas las jurisdicciones. No hay ninguna jurisdicción que se haga cargo de esto. El médico... Sí. Marisa, discúlpame, hay un punto que me interesa muchísimo poner de resalto. Yo creo que todos nosotros manejamos automóviles, ¿no es cierto? O la mayoría de nosotros. Yo creo que a ninguno de nosotros se nos ocurre salir a la calle sin el auto asegurado. Y tenemos muy claro cuáles son las consecuencias de no contar con el seguro de nuestro automotor. Yo entiendo las cuestiones gremiales. En todo caso, yo coincido con Marisa en que están las asociaciones médicas y existe el diálogo interinstitucional entre las asociaciones que representan a los médicos y las empresas de medicina o los aparatos estatales que brindan el servicio de salud. Pero es muy importante que se discuta, que se ponga en el tapete, que se distribuyan los costos. Ustedes tienen asociaciones médicas que funcionan con estructura gremial, que los representan y pueden discutir claramente la cuestión del seguro. Sí, Andrea mueve la cabeza y la entiendo, porque es todo muy difícil y complejo, pero hoy día se hacen peticiones colectivas en el ámbito del derecho del trabajo, porque es ahí a donde estamos apuntando, de toda índole, y la sociedad tiene inclusive una tolerancia laxa al exceso de protesta. Yo no digo por esto que tienen que ir a un paro ni nada que se le parezca, pero tienen que negociar con más asertividad en la cuestión de los seguros. Es terrible para nosotros, y hablo como juez, cuando uno tiene un expediente de mala praxis y el profesional no tiene seguro. A mí se me hiela la sangre en las venas. De todas maneras, y con relación al miedo al juicio, yo sí quiero dejar sentado una cosa, que es que progresan aproximadamente el 11% de las demandas. El resto se rechazan. Entonces, tener miedo al juicio, es como que los pacientes tengamos miedo a la aspirina. O sea, en el ámbito, y no me refiero a la industria del juicio, porque también es a mi modo de ver otro mito, no hay tantas malas prácticas. Yo en mi juzgado en este momento tengo en trámite 12, y conté porque hoy me iniciaron una. Tengo 4.000 expedientes en trámite. Entonces, por favor, no son tantos los juicios por un lado. Por el otro lado, no es una industria del juicio en sí, sino que tiene que ver con el correlato de la circulación de la información, con la difusión que tienen los derechos y con esa noción que vamos adquiriendo cada uno de nosotros de nuestra autonomía como sujetos. Y coincido plenamente con Marisa cuando habla de que muchos pacientes se consideran consumidores. Y sin dudas, no se olviden que está todo el aparato de publicidad, están las enormes estructuras publicitarias de las empresas de medicina prepaga, de los prestigiosos sanatorios privados, de los laboratorios médicos. Uno se lleva la receta con el nombre del remedio impreso arriba, resulta que el médico lo escribió
hacia abajo. Y si eso no genera suspicacia. Y eso tiene que ver con la industria farmacológica, sí, sin duda. Y el agente de propaganda médica también, no lo discuto. Y los congresos y la actividad académica que es solventada por esa industria. Nada de eso es discutible. Tienen que entender que eso genera suspicacia. Y en todo caso afinar esos actos de interacción entre las empresas y el servicio de salud. Gracias, Carlos. Yo sigo leyendo aquí, espero que podamos dar respuesta. En la Patagonia pasa lo mismo. Mariano Jiménez había hablado, decía Andrea, de que los juicios no pueden determinar las indicaciones. Esto es cierto. La sobreindicación por blindaje, reitero, es tan mala práctica como la falta de indicación adecuada en el caso de una patología. Y aquí José dice que sigue siendo un gran negocio para los abogados. Es cierto, José, que esto es un negocio para los abogados, pero yo reitero el concepto, y no es una defensa corporativa la que hago, porque yo no demando médicos, pero Carlos dio algunas cifras de qué porcentaje de demandas están prosperando en la justicia nacional civil, que son muchas menos en el interior del país. Ese porcentaje es alto porque es una justicia, es la justicia nacional. La justicia provincial es mucho más bajo. Pero hay un tema que es importante dejar claro. Cuando alguien aquí dice las asociaciones médicas están muertas, puede ser que estén en un estado terminal, pero se las puede revivir. Ustedes son los que tienen a su cargo revivir esas asociaciones que están muertas, porque esto tiene que ver con, perdonen la crudeza, pero ninguno de nosotros podemos llevar adelante una acción de responsabilidad médica si no hay un médico atrás que nos explique cómo se hace una cirugía. No es el negocio solo de los abogados, es el negocio de los abogados en complicidad con otros inescrupulosos médicos que están detrás de ese negocio y que, así como dicen los abogados, visitan los hospitales. Estos abogados que visitan los hospitales, nosotros los denunciamos en el Colegio de Abogados, porque esta es una práctica reñida con la ética. Y entonces las autoridades de los hospitales deben conocer esto. Hoy con la ministra de Salud, reitero, hoy con la ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires, quedamos contestes en armar un programa de residencia para abogados que conozcan cómo funciona el sistema de salud por dentro y colaboren para que la toma de decisiones médicas sean las más adecuadas. Sigo leyendo, hay abogados que visitan las clínicas, reitero, estos abogados deben ser denunciados en los colegios de abogados de la respectiva jurisdicción. Es muy importante la información, bueno, el eje de la información, es fundamental que quede asentado, por supuesto, digamos, pero que quede asentado como forma de prueba. En realidad, si ustedes incorporan esto a la práctica profesional, una mínima anotación en la historia clínica da cuenta del proceso del que Carlos hablaba. Este vínculo que solo con ese paciente, ese vínculo que dice que a ese paciente le importaba si se le caía el pelo con ese tratamiento. Ese vínculo personal. No sé qué otra cosa, allí así terminamos. En los juicios de malas praxis no hay equiparación de lo que ponen como valor las obras sociales y lo que se le exige. Bueno, esto también digamos, se mezcla, es el mismo tema, el mismo problema vinculado a el pago de los seguros. ¿Cuánto se le paga a un médico? Bueno, este es un tema que tiene un neto contenido gremial por el que tienen que darle oxígeno, volver a revivir las asociaciones médicas que los representen y poner otros valores en los nomencladores. Sí. Jorge, si querés hablar, tenés micrófono.
Jorge. Sí, acá estoy. Sí, creo que Ahí está, Jorge estaba escribiendo. sí, les escribí, pero creo que este curso, una de las cosas que hace es poner en claro todos los compromisos nuevos que surgen para el profesional y que los profesionales no parecemos dispuestos a brindar o a tomar. Porque si hay una relación paciente-médico que tiene un marco nuevo, ese marco nuevo tiene que ser aceptado por nosotros y por los pacientes, y tendríamos que responder a eso aportando en la historia clínica lo que el doctor no encuentra, y Marisa tampoco. Cuando nos llaman nuestros asesores y dicen, che, pero ¿y acá qué hiciste? Y no está anotado, no está descrito que es complejo, no está descrito que es difícil, no está descrito lo que se medicó, no está la medicación correspondiente, antitetánica, antibióticos, analgésicos. No ponemos a qué hora lo vimos, no ponemos a qué hora ingresó a la guardia, no ponemos cuánto tardamos en atenderlo. Y después en el parte quirúrgico, o copiamos un protocolo que ya tenemos en la máquina, o no describimos ni siquiera por qué tardamos 6 horas en un procedimiento de 3. Que eso implica una complicación intrínseca de la operación, donde hay que decir que estuvo difícil, que estuvo complejo, que no se veía, etcétera, etcétera. Después vendrán los peritos buenos a decir si eso es posible. Y por supuesto, si en otras instancias ejerce la FAM, acá ejerce al colega, que como va a recibir algún beneficio eventual, o es una mala persona, y eso no es eventual, es definitivo, va a decir cosas que no debe para dañarnos, porque va a ser el asesor de juez. Pero es muy difícil asesorar en contra cuando hay una prueba a favor. Cuando está todo escrito, es muy difícil patinar. Y eso es lo que los chicos no quieren entender, pues como ahora ni siquiera quieren muchas veces registrar la firma para firmar certificados de defunción, entonces, ¿cómo van a querer firmar una historia que atender a unos pacientes? Lamentablemente están implicados, aún como ayudantes, y si no se hacen cargo de lo que corresponde, van a caer, lamentablemente. Yo creo que pasa por allí, por eso este curso es importante para demostrar que en vez de miedo, lo que hay que tener es constancia y saber cómo es el juego, dónde están las normas que tenemos que respetar. Perdón. Apago, así no hablo. Gracias, gracias, Jorge. Es cierto, las reglas de juego fueron las que cambiaron. Esto es así de claro. Y uno puede seguir resistiéndose a modificar las conductas personales. Pero pasa esto, uno queda fuera, queda al margen y queda en una situación de riesgo. Esto es lo que nos sirve. Hay algunas otras cuestiones vinculadas a la información. Si te parece, Carlos, reviso esto que estábamos conversando y luego te doy la palabra. Hablaba de la capacidad del paciente para comprender la información, de sus deseos de recibir información y hasta dónde desea recibir la información. Otra cuestión está vinculada a la necesidad del tratamiento. Si ese tratamiento es esencial para la salud del paciente, el deber de informar es menor que si los actos médicos a realizar no resultan esenciales, el nivel de riesgo que entraña el tratamiento, los efectos, medir los efectos que la información tienen sobre el paciente. También hay toda una cuestión vinculada a los riesgos profesionales, ¿no? A los riesgos de los tratamientos, con las circunstancias personales, qué se individualiza en ese caso concreto, ¿no? Qué pasa con la edad, con la salud mental del paciente, con la dedicación, con estos riesgos probables. Son temas álgidos en los que hay que empezar a trabajar, hay que empezar a trabajar sobre protocolos que nos faciliten el dar información. Pero hay tal vez una conclusión importante en este tema que está vinculado a la eficacia legitimadora de la información. En este fallo patrón que nosotros relatábamos hace un rato, en donde aparecía por primera vez la construcción judicial del daño autónomo ante el no dar información. La eficacia legitimadora que tiene la información en el acto médico lleva
tal vez a afirmar como en ningún otro ámbito de la actividad profesional médica, que el modelo actual de la relación médico-paciente permite, a través del otorgamiento de esta información, si se me permite la expresión, un reparto de responsabilidades. El paciente es consciente y asume, no la mala praxis, porque esto se paga, no asume la indemnidad, no asume cláusulas que sean de exención de responsabilidad para los profesionales del ámbito de la salud. Lo que asume son las consecuencias naturales de su patología. Y reitero el concepto, esto lo reafirmaban Andrea, Carlos, Jorge. Las expectativas generan juicios. La globalización de la información, el uso de tecnología, aquello que nosotros esperamos de alguien que está delante nuestro con una bata blanca, es cada vez más parecida a la de un chamán. En vez de alejarnos de aquella figura que le dio origen, es cada vez más parecida. Y entonces, ojo con la falta de información para que el otro asuma qué le puede pasar en su cuerpo y tome la decisión más adecuada. Sí, Andrea. Con el tema que hablás vos de la globalización de la información, y calculo que a muchos de los que están escuchando este curso les debe pasar lo mismo, el acceso a la web y a las cosas que están en la web a veces nos pone en un problema. No porque no estudiemos o dejemos de estudiar, sino porque nosotros sabemos o tratamos de saber cómo filtrar la información y qué elegir de la información, porque sabemos que es lo científicamente correcto y lo que está en la web porque es un pasquín, porque es una propaganda y nada más. La gente no lo sabe, los pacientes no lo saben, los pacientes lo único que hacen es ponen la patología y googlean y vienen al consultorio o a la consulta y te lo dicen así, yo lo busqué. Y cuando uno googlea lo que hay, no se mete en las librerías, en las bibliotecas, en los lugares científicos. Pone la palabra y sale la información. Y a veces es un verdadero problema, porque uno le tiene que explicar que eso que leyó no es así, y entonces ahí nosotros frente a eso tenemos un problema, porque la información ahora está al acceso de todo el mundo y antes no lo estaba. Es un problema para nosotros y a veces eso nos trae algún tema de comunicación. Andrea, básicamente, yo mientras te escuchaba pensaba en qué nos pasa a nosotros los abogados, Marisa, con la cuestión del acceso a la información. Y claro, nosotros contamos con la ventaja de que el grueso de nuestro trabajo está en lo que para ustedes es historia clínica, cuando con ustedes es exactamente al revés, el grueso del trabajo pasa por otro lado y no por la documentación. Pero nosotros estamos muchísimo más expuestos porque, por ejemplo, la totalidad del juicio, la totalidad de las piezas procesales está en un sitio web. Entonces el expediente se puede leer entero, completo, y seguir cada uno de sus pasos. Y frente a esa realidad que nosotros vivimos y que no dudo en afirmar con total honestidad, es una enorme presión, ¿o no, Marisa? Existe también la posibilidad por parte de ustedes de, sobre todo con trabajo en instituciones, cuando tienen especialidades, de tener preparados documentos con información adecuada para el paciente y en todo caso con una serie de links. No es lo mismo buscar en las preguntas, las respuestas Yahoo, que buscar en Cielo una patología, ¿no es cierto? O en Medline. Entonces, si ustedes tienen pacientes con patologías complejas, con procesos médicos complejísimos que requieren un conocimiento poco astronómico,
Y además tiene que dejar constancia de todo en historia clínica y vivir documentando todo. Hay un punto que yo me pregunto, ¿qué son Superman? No, no son Superman, claramente no. Entonces existe, así como nosotros hablamos del derecho preventivo, ustedes pueden ir generando un patrimonio comunicacional para la especialidad de cada uno de ustedes y tener preparados documentos y tener pequeñas hojas de ruta de búsqueda en internet. Busque fulano, mire, lo tiene acá, en tal, en tal, en tal y en tal lugar. Entonces se meten por curiosidad en las Google Answers, en la Yahoo Answers, escuchan cosas, se leen, perdón, cosas disparatadas, disérgicas directamente. Bueno, ahí acude el paciente. ¿Por qué? Porque el profesional no lo guía en la búsqueda. O porque no le dio un pequeño impreso, un link. Mire, nosotros tenemos en mi asociación profesional información acerca de angioplastía. Vaya y busque, está ahí. ¿Y cuántos trabajos, cuántos papers nosotros contamos en nuestra profesión, cada uno de nosotros, y tenemos recopilaciones electrónicas de todo? No es que hay que ponerse a escribir de vuelta todo el fundamento de nuestra profesión. Está ahí. No es tan difícil guiar el acceso a esa información. Sí. Jorge. Perdón, sí, creo que me escuchan, pero creo que a mí, yo trabajo de otra manera. La gente muchas veces viene contando lo de Google y dice que en realidad, si bien empezó a buscar, dejó de buscar. Y yo le invito a que vuelva a buscar. Cuanto más complejo, más lo invito. Y le ofrezco la posibilidad de limpiar sus dudas charlando conmigo. ¿Por qué? Porque en realidad creo que habría que incorporar en las consultas más complejas, sobre todo, la posibilidad de una segunda opinión. Entonces decirle, bueno, yo le ofrezco tal cosa, pero sería buenísimo que usted buscara otra opinión en otro lado, porque lo único que no puede hacer un cirujano es volver al día anterior. Empezada la operación no se puede volver al preoperatorio. Lo que se sacó, se sacó. Entonces, cuando viene la complicación, no es momento para discutir si había que sacarlo o no. Es un momento idiota. El momento inteligente es antes. Si usted quiere alguna consulta, tiene que resolverla antes. Y se trabaja mucho más cómodo cuanto más consultas hizo el paciente. Claro, hay que advertirle al paciente que si pierde tiempo puede irle mal. Pero bueno, la consulta se puede hacer. Y se le puede ofrecer a quien consultar en forma innominada, entre los cuales está el doctor Google. Porque el doctor Google, bien guiado, puede servir, puede suscitar las buenas preguntas para que el paciente entienda que uno le trata de explicar y que Google es un consultor idiota y a veces perverso, pero que es impersonal, que no guarda ningún interés propio. Y si hay un interés comercial en lo que le están vendiendo, uno le puede explicar, si entiende de qué se trata, dónde está el interés comercial. Que la verdad que la crema para el cáncer de páncreas no funcionó nunca. Es una mentira. Entonces, ¿por qué? Por A, por B, por C, etc. Y uno le da el detalle y dice, bueno, si quiere preguntarle a alguien, para preguntarle a alguien está el señor Páncreas, está el señor Coledo, etc. Y uno dice los referentes si quiere que vaya el paciente. Y eso limpia un montón. La mayoría de los pacientes no van. Porque dicen, mira, este tipo me dijo más o menos lo que encontré en Google, ¿y por qué me va a mentir? Si me dijo que consultara con quien quisiera. Muchas veces la gente se niega a la consulta, pues dice, no, en realidad usted me explicó todo. Pero lo que pasa, que eso también requiere, como cambio de costumbre, dedicarse un tiempo que no tiene valor. Y si el problema es el valor, hay que dejar la medicina, porque uno no puede descubrir que está mal pago cuando le hacen un juicio. Tendría que haberlo descubierto antes. Y si no le gusta, no trabajar. Porque claro, una vez que uno perdió al fútbol, no se hubiera presentado. Bueno, querido, no juegues al fútbol. Pero me parece que pasa por allí. No puede ser que la queja continua sea el dinero. Está bien que el dinero que nos pagan mal, yo también cobro poco. Pero la verdad es que no puede ser la queja central. Sobre todo cuando hay un juicio. Si me cobran como 1000 operaciones por el juicio, no lo hubieras hecho. Creo que tal vez la respuesta sea esa para tomar contacto con la realidad y volver a las normas dentro de las cuales estamos, aunque no nos guste. Hay una pregunta antes de seguir que dice que los abogados de las aseguradoras consideran como éxito que la aseguradora no tenga que desembolsar dinero y no tanto que se demuestre el buen desempeño del médico. Es decir, que si hay una obra social o clínica que paga los gastos, queda a un segundo plano la defensa del médico. ¿Qué tema, no? Esto es, Tema, flor de tema.
Discúlpeme, no estoy de acuerdo yo con eso. Las aseguradoras que trabajan con ustedes en el ejercicio de la profesión son relativamente pocas y los estudios también son relativamente pocos. Son un grupo de profesionales que no llega a 20, porque por una cuestión de la ley de seguros, del artículo 114 de la ley de seguros, todo juicio, no importa dónde haya ocurrido, perfectamente puede tramitar en Buenos Aires. Entonces tenemos a las praxis de Córdoba, de cualquier lugar, en Buenos Aires. Y por eso Marisa hablaba de que nosotros tenemos un porcentaje mayor, claro, porque prácticamente tenemos los juicios importantes de la mayoría de los centros hospitalarios del país. Son 20 abogados jefes de estudio, se conocen todos entre sí. Hay un cierto fair play entre ellos, sobre todo, de muchísimo respeto, porque el volumen de causas y la importancia de las causas que mueven es bastante grande, y tienen estructuras, a veces, como pequeñas clínicas, y no es tan así. Yo me llevo relativamente bien con casi todos, salvo con 2 o 3, no importa hacer nombres acá, obviamente, pero yo he hecho hermosas relaciones profesionales de mucho aprendizaje, de mucho respeto con la mayoría de ellos. Yo creo que lo que tenemos es un déficit enorme de comunicación, también nosotros, médicos y abogados. Por eso es que yo estoy acá hoy, porque a mí me interesa muchísimo escucharlos, porque yo los juzgo, porque yo tengo que interiorizarme de qué es lo que les pasa. Entonces, no es solamente colaborar con Marisa, muchísimas gracias por la invitación, es porque yo necesito la voz de ustedes y el contacto con ustedes, porque si no, no entiendo lo que hago. Bueno, también puede ser al revés, ustedes pueden contactarse con nosotros, no hace falta llegar a juicio. ¿Sí? Por favor. Yo creo que los médicos nos equivocamos cuando pretendemos encontrar un amigo en la aseguradora. Cuando uno choca con el auto, lo que quiere que le resuelvan es el problema del auto, no el problema de si el otro era amigo. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y el hecho de que a uno le digan que era un animalito porque cruzó en amarillo, cruzó en colorado, en realidad importa poco, porque ahí lo que está en juego en general es un problema económico y lo que uno quiere es la reparación económica. Desde el punto de vista del seguro, el seguro no puede estar a cargo del prestigio de cada uno. Eso habría que cuidarlo antes, o siempre. Pero a la aseguradora uno no puede pedir, mira, que nunca digan que yo transpiro, que nunca digan que tengo olor en los pies. Bueno, eso sería, ojalá fuera cierto y lo pudieran arreglar así, pero no es así. Y el que enjuicia del otro lado, cuando uno lo mira de muchos actos diarios, perdón que sea tan claro, a veces uno se pregunta por qué no hay más juicios. Porque de algunas cosas están tan mal hechas que uno dice, muchachos, revisemos todo porque esto merece un rejuicio. No va a haber, pero no va a haber porque lo logramos paliar poniendo los paños fríos donde había que ponerlo, atendiendo a las personas como personas y dejando el error como explicación natural de algo que puede acontecer. Tanto puede acontecer que aconteció, pero algunas cosas no tienen justificativo y esas son las cosas que no deberíamos pretender que la aseguradora nos asegurara. Por otro lado, la mayoría de los juicios en que nos atacan tienen un fundamento civil. Si hay un penal es porque están buscando apoyo para sacarnos dinero. Tienen mucho más interés en sacarle al hospital, al municipio, o al ministerio, o a la nación, que lo que le pueden sacar al médico. El médico siempre es mucho menos poderoso que eso. Es desagradabilísimo un juicio. Lo sé porque tuve 2 o 3, no me gusta. La pasé muy mal, la pasé horrible, pero en realidad el interés no era, si era hacerme daño, en realidad era porque yo había tenido un encontronazo con la gente. Pero lo que querían en el fondo, y sus representantes también, era el dinero. Si me podían hacer daño, mejor, pero era porque vos tenías más dinero. Entonces, pedirle que sean amigos las aseguradoras, no, yo les pido que me asegure de mi riesgo. El resto no quiero amigos me lo busco en otro lado. Creo que eso tendríamos que tener claro todos. Pero por otro lado, sin ser amigos, el mejor seguro es hacer las cosas lo menos mal posible. Y eso es lo que no estamos haciendo. Por eso estamos tan vulnerables como nos ve el señor juez y como la señora abogada nos ve cada vez que estamos patinando, dice, perdóname, acá hiciste todo mal, vamos a ver qué hacemos. Eso es lo que yo pienso, perdón. Gracias, Jorge. Pero en realidad no debemos dejar de ver que lo que ustedes ponen en juego no es la cobertura patrimonial, sino justamente el desprestigio
y los años de espada de Damocles, aún teniendo razón de las vicisitudes que este juicio y del dedo acusatorio respecto de, uy, aquel en el corrillo del hospital, en el pasillo, aquel es el demandado. Ustedes todavía lo toman como una cuestión estigmatizante. Así que a mí me parece que este tema es un tema que hay que desarrollar. Tal vez en los cursos de liderazgo habría que introducir como sugerencia algún capítulo destinado a cómo ver en la realidad que nos toca vivir hoy este tipo de temas. Aquí hay otra cuestión. Yo había hablado de protocolos, sí. Son las 8, ¿sí? Entonces tenemos que, de alguna manera, o elegir preguntas o ir cerrando. Me parece a mí, esto tenía una hora de duración, ¿no es cierto? Sí. Nos está Ahí, preguntan si la medicina es tan compleja y diversa que los protocolos pueden ser totalmente distintos para los tratamientos de diversas patologías y si se refiere a guiarse por protocolos de tratamiento. Después, no, yo cuando hice referencia a los protocolos, hice referencia, quería significar la posibilidad de agrupar en grandes categorías algunas cuestiones vinculadas al alto riesgo, al mediano riesgo y al bajo riesgo. En un Entonces, contexto comunicacional. Eso es el protocolo al que alude Marisa, es el protocolo de consentimiento informado, no el protocolo de tratamiento, el protocolo de abordaje de epilepsia. no es el protocolo de asistencia, es el protocolo de comunicación, que engloba en el alto, en el mediano y en el bajo riesgo. A estos protocolos me refiero, creo que es posible hacerlo. El doctor Google aparece allí, Jorge lo mencionaba. Y no sé, Andrea, si vos tenés ahí en Suiza o Dinamarca, se hace tal cosa, en Francia otra. No, es que el juez no juzga. Bueno, Carlos, me parece que esa te toca a vos. No juzga el juez por lo que pasa en Dinamarca. El juez juzga por las condiciones, ni siquiera, claro, tuya. Nosotros juzgamos en cada caso en concreto, y no es lo mismo algo que ocurrió en el Posadas que el mismo suceso, el mismo accidente médico, si lo queremos llamar así, en la Clínica del Sol. ¿Sí? Es completamente diferente. Es distinto un hospital del interior de la provincia de Buenos Aires, pequeño, con 3 servicios y médicos generalistas, que la estructura gigantesca del hospital de clínicas. Es distinto un paciente que lleva todo su proceso con determinados médicos y lo concluye con determinados médicos que un paciente que se descompensa en otro lugar y es atendido de chiripa por alguien. Entonces es completamente diferente la mirada que nosotros los abogados, y no solamente yo como juez, vamos a tener respecto de cada uno de esos juicios de mala praxis. Y eso es algo que se tienen que entender. Vamos al caso clásico, el que más malas praxis tiene, que es la obstetricia. Una gestante que se atiende todo su embarazo con un determinado equipo médico y tiene su bebé en el centro esperado, con la habitación que ella quería, o sea, mezclemos todo lo trivial también. Y hay un problema, es muy distinto de una gestante que no está a término, que le faltan 3 semanas, y que por la razón que sea se le precipita su proceso de parto en Cariló. No la van a traer al Mater Dei, no, va a salir en Cariló. Entonces, lo que pasó en Cariló lo tengo que mirar de una manera completamente diferente. El médico que estaba en Cariló, la obstétrica que estaba en Cariló, en Pinamar, en General Madariaga, donde sea, no sabe quién es esa persona. Muy distinto es el equipo del Mater Dei. ¿Se entiende eso? Quiero que ustedes traten de percibir que nosotros no estamos buscando estándares máximos de calidad o estándares de irrealidad, si quieren, sino que entendemos a cada uno de ustedes, tan profesionales como nosotros. Yo siempre recibo en las audiencias de mala praxis por separado a los demandantes, a las aseguradoras y a los médicos. Y a los médicos, en las audiencias de mala práctica, los recibo primero. ¿Por qué? Porque están trabajando a esa hora aquí en el consultorio lleno de pacientes. O tuvieron que dejar todo para venir al juzgado. Y aparte, la persona que fue dañada, yo le voy a dedicar mucho más tiempo.
pero el médico está afuera esperando con un ataque de locura prácticamente. Entonces yo lo hago pasar. Le explico que yo voy a ver si es responsable o no. No voy a poner en juego su prestigio profesional. No voy a cuestionarlo. No voy a estigmatizarlo. No voy a retarlo con el dedito de maestro ciruela, ni nada de eso. Simplemente saber si se equivocó o no, cuánto vale y quién lo paga, que generalmente no es el médico. Y que por favor, que pierdan el miedo, que nosotros, eso digo en las audiencias, lo digo en serio, que pierdan el miedo, que nosotros precisamos médicos trabajando, no médicos aterrados, que nosotros precisamos profesionales con autoestima alta, con seguridad, con el placer y la alegría de ir a trabajar todos los días y no el miedo. Que no vivan este expediente, que no esperen de mí un reto ni una condena. Una condena en el sentido ético y moral va a ser la determinación de una responsabilidad, si es que la hubo. ¿Cuánto tiene que pagar qué persona? Y eso es todo. Y yo jamás me voy a meter con el prestigio profesional, ni con la trayectoria, ni con la sapiencia de cada profesional. Yo no soy nadie para hacer eso. Y entonces, ese tipo de comunicación, que yo sí me tomé el trabajo de diseñar, porque me di cuenta que me encontraba con médicos desorbitados al final de la audiencia, entonces modifiqué toda mi pauta de trabajo, y claro, eso lo liquido en 15 minutos, y después de estar 40 minutos puedo estar con la parturienta que la pasó como la mona muchas horas, que viene con la nena con la distocia del plexo braquial y el brazo caído. Esa gente necesita mucho más tiempo que ustedes. Entonces yo altero mi esquema de trabajo. Bueno, ese tipo de cosas también las tienen que repensar ustedes. Para mí es muy importante eso. Es entendernos. Somos todos nosotros profesionales, ¿sí? El punto pasa por... Sí. El tema es, yo creo que muchos coinciden conmigo, es que ustedes están del lado de adentro de Comodoro Pi y saben cómo se maneja. A nosotros nos llega una hoja que dice, con un sello, que dice justicia y que dice presentes en Comodoro Pi, y uno ya se ve detenido, preso, dice que... Entonces la siguiente vez se blinda y entonces ahí empiezan algunos problemas que tenemos los cirujanos. Que como ya una vez fui a Comodoro Pi y ya sé lo que es ir por esos pasillos y ya sé lo que es tomar el ascensor y esperar y que esté la puerta cerrada y que llegó el juez y que ahora lo va a atender el secretario y que no sé qué dice mi expediente, en realidad no es para nosotros, no sé si es una cuestión pura y exclusivamente de sentirse estigmatizado. La realidad es que uno tiene miedo a lo que no conoce. Así como el paciente también tiene miedo, nosotros no sabemos lo que pasa por la cabeza del doctor Goshi cuando tiene nuestro expediente en la mano. Nosotros creemos que nos van a meter presos. Es así, esa es la realidad que vivimos. Tal punto, Andrés, así lo que vos decís, que por ejemplo, recién mencionaste 3 veces Comodoro Pi, y en Comodoro Pi no hay juicios de mala praxis, no, son los juzgados federales. Nosotros atendemos al ladito, en Avenida de los Inmigrantes, y el punto pasa porque se producen procesos de atribución, y los procesos de atribución tienen que ver con la falta de comunicación. Si nosotros tenemos escaladas de violencia, y porque un juicio es una escalada de violencia, no embromemos, tenemos 2 maneras de escalar, que es la simétrica y la complementaria. Cuando escalamos simétricamente nos estamos comunicando, cuando escalamos complementariamente no. Entonces, cuando no hay comunicación... Cuando escalamos complementariamente y no nos comunicamos, empezamos a atribuir en el otro lo que pasa. Y así como vos decís, yo veo la cédula, veo el sello y digo, voy presa, nosotros vemos una jeringa y decimos, es Benzetacil, y después no nos duele la inyección. Pero la que nos dieron alguna vez y nos dolió, a partir de ahí toda jeringa duele. Bueno, eso se arregla comunicándose. Yo fui una vez a Comodoro Pi a salir de testigo en una causa y no sabía ni siquiera dónde quedaba Comodoro Pi. Y es mío el juicio. Y estaba aterrada de pensar, ¿y ahora cómo entro? ¿Dónde dejo mi auto? Comodoro Pi. Y bueno, digamos, sepan entender que para ustedes le dicen quirófano y para nosotros
es nuestro lugar de trabajo, y para ustedes es, uy, la cialítica, y para nosotros es una luz que a veces nos molesta. Entonces, a veces es muy difícil llevar adelante esto. Bueno, yo me quedaría charlando hasta mañana, no es un problema para mí charlar, y mucho menos de las cosas que me gustan, pero llevamos 10 minutos excedidos. Si les parece, la semana que viene seguimos con otra charla así, que me parece que nos aporta a todos. Marisa. Esto me parece que esto de empezar a tener una interlocución, de este diálogo, de esta posibilidad de traducción en el idioma del otro, la figura del abogado hospitalario, del abogado que colabora con los médicos en la toma de decisiones, el abogado que escribe junto al médico en la historia clínica, debe ser una figura revalorizada. Y para cerrar el tema del consentimiento, lejos, o de la información, lejos de constituir la información una amenaza para el profesional, lejos de constituir una molestia, una carga en su actividad profesional, hay que entenderla como una oportunidad para construir una relación que pueda satisfacer uno de los más importantes derechos que tiene el que está del otro lado del escritorio de ese médico, y que es el derecho de una persona con dignidad y una persona con derecho a tomar decisiones, una persona con derecho al ejercicio de la autonomía. Nada más para mí por hoy. Suficiente, entonces. Nada, eso que dijiste último, y tiro a lo mejor para que lo pensemos, eso que dijiste recién del abogado en el hospital. Estoy absolutamente convencida que el 90% de nosotros, incluyendo los que están en el chat, me van a dar la razón. Conocemos al abogado del hospital cuando llega la cédula judicial y el jefe de servicio agarra la historia clínica y dice, vamos con el abogado a ver cómo está la historia clínica. Es el diario equivocado. No conocemos al abogado cuando tenemos el problema. Lo conocemos cuando llegó la cédula, con el sellito de presentarse en mi lugar preferido. Para que lo pensemos, pero estoy segura que a muchos nos pasa. Yo no sé quién es el abogado del hospital. Realmente no lo sé. Andrea, que nos inviten a los jueces a los hospitales también, porque nosotros tenemos el peso terrible de juzgar y decidir sobre vidas y lo que ustedes entienden que es prestigio y carreras profesionales, y no tenemos a veces la más remota idea de cómo y en qué condiciones trabajan, ni con qué flujo de pacientes, ni con qué medios, ni con qué recursos humanos, ni nada. Y entonces es tan distinto. Yo sí soy un muchacho un poco inquieto, como verán, entonces conozco uno que otro hospital, conozco uno que otro ámbito de trabajo, pero muchos jueces. Entonces, la mayoría, sí, creo que no hay institución grande que no tenga un servicio de abogados que se llama, no sé, actitud de riesgo, etcétera, y en cuanto se suscita el primer llamado de atención, reúnen a todos. No voy a dar nombres, usted lo sabe mejor que yo, eso no pasa en las instituciones públicas, por dos motivos, por desorden, y tal vez puntos suspensivos porque hay otros intereses. Pero no es tan fácil en las instituciones públicas tener eso. En las instituciones privadas pasa siempre, porque el patrimonio de lo privado está mucho más resguardado. Para que pensemos hasta la semana próxima. Bueno, terminamos acá. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes dos, como siempre, y nos estamos viendo la semana próxima. Chao, gracias. Gracias para los que pueden verlos. Chao.